Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Giselle Valdez Muñoz y hoy les voy a explicar el experimento 1 de las configuraciones básicas del amplificador operacional. Lo que se debe empezar a hacer primero en esta práctica son 4 simulaciones de un amplificador operacional sin retroalimentación. Este es el circuito que implementamos en Multisim. Como vemos, aquí pusimos la voltaje de -15, de 15, una voltaje de entrada de 2 voltios en la terminal inversora y en la no inversora lo conectamos a tierra, o sea, un voltaje de 0. Con el multímetro medimos el voltaje de salida dándonos un voltaje de -14.027 volts, como se muestra aquí. El siguiente circuito tenía que ser ahora en la terminal no inversora el voltaje de 2 volts y en la inversora a tierra, dándonos un voltaje de 14.027 volts. En el siguiente circuito teníamos que conectar un generador de funciones a la terminal inversora con un voltaje pico de 2 volts. Aquí ponemos un voltaje pico para que de pico a pico sean 2 y 1 kHz. Conectamos el osciloscopio para ver el voltaje de salida y aquí vemos las señales de entrada y de salida del amplificador operacional. La de entrada es la amarilla y la azul es la salida. Podemos ver que de salida nos da 28 volts pico a pico y vemos que las señales están desfasadas. El siguiente circuito es ahora con el generador de funciones en la no inversora con el mismo 2 volts pico a pico, 1 kHz de frecuencia. Y aquí con el osciloscopio podemos ver que de pico a pico 28 volts con las señales no desfasadas. Continuamos en la siguiente parte de la práctica, donde ahora tenemos que aplicar un amplificador operacional con retroalimentación. El primero los primeros 4 deben de ser con la resistencia de referencia igual a la resistencia de entrada. En este caso seleccioné 10 kiloohms para las dos. Entonces el primero, aquí tenemos un voltaje en la terminal inversora de 2 volts, acá a tierra. Checamos el multímetro y nos sale menos 1.997 volts. Aquí en siguiente debe de ser ahora a la terminal no inversora, los 2 volts, 10 kiloohms y 10 kiloohms. Checamos el multímetro y nos sale de 4.003 volts. Podemos ver que los voltajes que nos están saliendo ahora son menores que a los del amplificador operacional sin retroalimentación. Esto es debido a al bucle cerrado del cual es el amplificador operacional, que ahora la ganancia depende más de las resistencias, más de la resistencia de referencia. Ahora en el siguiente circuito conectamos el generador con igual 2 volts pico a pico, 1 kHz de frecuencia, y a la terminal no inversora, tierra. Checamos las señales y vemos que las señales igual están desfasadas y de pico a pico tenemos 2 volts. En el siguiente, ahora el generador de corrientes en la no inversora, 2 volts pico a pico, 1 kHz igual. Y en el osciloscopio vemos las señales de salida y de entrada que no están desfasadas y con una señal de salida de pico a pico de 3.99 volts. Ahora,
Lo que sigue es hacer un amplificador operacional con retroalimentación donde la resistencia de referencia sea mayor que la de la entrada. En este caso yo elegí una resistencia de referencia de 20 kilo ohms y una de entrada de 10 kilo ohms. En el primer circuito igual conectamos a la terminal inversora 2 volts, checamos con el multímetro y nos da un voltaje de salida de menos 3.995 volts. El siguiente circuito, ahora conectamos los voltajes a la no inversora, igual con una resistencia de referencia de 20 kilo ohms y de entrada de 10 kilo ohms. Checamos el multímetro y nos da un voltaje de salida de 6.005 volts. En el siguiente circuito conectamos ahora el generador de funciones de igual voltaje, 2 volts pico a pico, 1 kHz de frecuencia, a la terminal inversora. Checamos la salida y vemos que aquí las señales de entrada y de salida están desfasadas, con un voltaje pico a pico de salida de 4 volts. Ahora, en el último circuito, ahora conectamos la generador de funciones al terminal no inversor, igual de resistencias, y vemos aquí que las de salida, las señales de entrada y de salida no están desfasadas y tenemos un voltaje de salida de 6 volts. Bueno, como conclusión podemos decir que los amplificadores operacionales con retroalimentación, su ganancia de lazo cerrado depende más de los elementos del circuito de retroalimentación y menos de la ganancia del voltaje del op-amp. La resistencia de referencia era la que daba la retroalimentación de salida a la entrada inversora. Esto hace que la ganancia de lazo cerrado disminuya, como se pudo observar en los resultados obtenidos, los cuales nos daban voltajes pequeños a comparación del circuito de lazo abierto, donde los voltajes eran más altos. En el caso del circuito de lazo abierto, no es muy utilizado, ya que tienen grandes variaciones de la ganancia con la frecuencia. Y esto sería todo. Muchas gracias por verme y escucharme.